Bien, entonces, primero es entender cuál es la diferencia entre lo que es fármaco y lo que es medicamento. ¿Sí? Digamos, cuando uno habla de un fármaco, está hablando de una sustancia que tiene una función en el organismo, ¿sí? No siempre es para curar, ¿sí? Podemos hablar de fármacos desde el punto de vista toxicológico, podemos hablar de fármacos en relación a lo que es prevención, a lo que es distintos estudios de diagnóstico. Entonces, el fármaco son todas aquellas sustancias que van a tener un efecto a nivel biológico. Es decir que en este caso hay una interacción o conjunto de interacciones con la fisiología, con la anatomía y la fisiología de un ser vivo, ¿sí? Puede ser humano o animal, el término fármaco también se utiliza en veterinaria. En cambio, medicamento, ahí ya hay una elaboración, ¿sí? Hay una producción, hay un laboratorio que se encargó de utilizar determinado fármaco, pero que lo preparó para poder administrarlo. Digamos, muchas veces se conocen muchos fármacos que puede haber en la naturaleza, en una planta, pero que después la cuestión es el laboratorio que se va a encargar de adecuar ese producto para que se pueda administrar, ¿sí? Ese producto generalmente puede llegar a tener un solo fármaco o más de uno, pero no tiene solamente eso. Después vamos a ver que siempre se le agrega algo más al medicamento que tiene que ver con su estabilidad, con cambiarle las propiedades organolépticas, o para, digamos, la presentación, ya sea tanto para la vía oral o la vía parenteral. Tenemos que acordarnos de pensar siempre que los fármacos, vuelvo a repetir, se pueden utilizar en prevención, se pueden utilizar en tratamiento o en diagnóstico. Siempre queda ahí en el límite entre lo que es medicamento, lo que es fármaco, digamos, a la serie de productos que en algunos casos se suelen utilizar, como los suplementos deportivos, los suplementos vitamínicos, los productos que se utilizan para mejorar algún aspecto más que nada cosmetológico. Bueno, ahí estaría siempre en el medio entre esa definición y lo que no es fármaco, esa serie de productos que muchas veces se comercializan en la farmacia y muchas veces se comercializan en otros ámbitos y no por eso está fuera de lo que está permitido. La diferencia, normalmente cuando nosotros hablamos de fármaco, cuando hablamos de medicamentos, y más que nada estos últimos años se ha hablado mucho el tema de los genéricos. Digamos, los genéricos se mencionan aquellos medicamentos que no pasan por todas las etapas de aprobación de un medicamento, porque eso ya lo hizo un laboratorio con una marca determinada y con una patente determinada. Por eso es genérico. Perdón. Por eso el genérico normalmente tiene una diferencia importante de precio, y la pregunta que normalmente a veces les van a hacer... Perdón, Silvia, ¿por todas las etapas de elaboración no pasa? ¿Cómo? ¿Por todas las etapas de elaboración? Claro, el de elaboración y de aprobación. Ah, perfecto, me había quedado esa ¿Sí? palabra colgada, Claro, perdón. digamos, no les puse ahora todo el material de todas las etapas por las que pasa un medicamento porque se los iba a hacer muy engorroso. Pero hay etapas de elaboración, de prueba, digamos, inclusive hay fases de prueba y eso, que los genéricos generalmente no lo pasan. No lo hacen, ¿sí? En cambio, los que son ya con un determinado nombre comercial, de un determinado laboratorio, ya tiene otra patente porque ya ha, digamos, transitado por las etapas que normalmente se exigen en cuanto
a la liberación de un fármaco al mercado. ¿Y eso puede influir en el efecto del medicamento? Bueno, esa era la pregunta siempre. Igual de efectivo. Esa es la pregunta siempre que les van a hacer. Siempre hicieron esa pregunta y es una pregunta muy difícil de contestar. Porque, digamos, puede ser que el medicamento esté bien elaborado sin haber pasado por todas las etapas de prueba y por lo tanto va a tener el mismo efecto que un medicamento que no es genérico. Y puede pasar, como no hay exigencia en la normativa, puede pasar que no haya pasado por todas las etapas y no te garantiza que sea efectivo. En realidad el fármaco es el mismo, debería ser efectivo, pero digamos no fueron prolijos en cuanto a los excipientes que le colocaron, a las pruebas que hay que hacer de estabilidad y de efecto farmacológico. Entonces puede pasar, y después hay una cuestión que también tiene que ver con lo subjetivo. Hay pacientes que ya toman el genérico y te dicen no me hace efecto, pero a veces es la mirada que tenemos sobre las drogas cuando no tienen un respaldo de un laboratorio conocido detrás. Por eso le digo, lo del genérico, inclusive, por ejemplo, más que nada, ¿saben cuándo se daba esto? Cuando se liberaron, la obra social PAMI liberó los medicamentos con una cobertura del 100%, y el farmacéutico podía entregar el medicamento que tuviera disponible, o sea, la marca que estuviera disponible, el médico sugiere, pero se le puede entregar. Entonces, a veces, como era una cobertura muy amplia, y PAMI siempre fue una mutual que tuvo su problema en cuanto a la liquidación y eso, ¿qué pasaba? Realmente entregaban medicamentos de laboratorios mucho más económicos. No siempre eran genéricos, ¿sí? Porque el genérico es el que se puede vender sin troquel y demás, pero a veces decía, no, el farmacéutico me dio el genérico y yo quería la marca, el de Ruemers, o quería el de Vago. Eso muchas veces van a escuchar ustedes cuando los que trabajan en farmacia o los que vayan a trabajar en farmacia. Pero les vuelvo a repetir, no puede, o sea, habría que uno hacer un trabajo de investigación digamos, siempre lo que se hace en trabajo de investigación es tener pacientes que no reciben tratamiento con pacientes que reciben tratamiento para poder asegurar si el genérico tiene diferencia o no. Yo no creo que nadie deje que esos trabajos de investigación se hagan, y si se hacen no los van a publicar. Porque hay una cuestión en el mercado de medicamentos que bueno, tenemos para hablar largo y tendido y que no la conozco tampoco, así que mucho más que eso no les puedo decir. Bien. Entonces, ya que lo que tenemos que tener en cuenta siempre que, digamos, lo que es efectivo es el fármaco, ¿sí? Pensando el fármaco en forma natural, sin procesar, o dentro de un medicamento. Lo que va a hacer efecto es el fármaco o principio activo. Generalmente también por ahí se utiliza la palabra droga, pero la palabra droga a veces se asociaba más con una fuente natural de obtener una medicina sin ninguna modificación. En algunos países, por ejemplo, hay cierta, digamos, no hay como un criterio en si se habla de fármacos, si se habla de droga, y a veces droga, a veces lo asociábamos mucho, o en el mensaje general hablar de droga tenía que ver con las adicciones, ¿sí? Con el tipo de droga que eran que podían generar adicciones o generar un problema en el cuerpo. Bien, después tenemos que pensar, entonces dijimos que está la sustancia pura, químicamente definida, que tiene una acción en el organismo. Puede haber una o más sustancias
uno más fármacos, pero a su vez lo que tenemos que saber también que a veces esos fármacos se los identifican con un nombre químico, es decir, el nombre que tiene que ver con su estructura química. Hay un nombre genérico que es el nombre que adoptan generalmente por país. Digamos, los distintos países por ahí tienen una determinada, una normativa, cómo los van a mencionar. Y después está el nombre comercial. Y ahí entonces tenemos el mismo fármaco con distintos nombres comerciales. Entonces, generalmente, así como hablábamos el otro día que los gases medicinales tenían que estar controlados por una oficina que pertenecía a la ANMAT, con los medicamentos pasa lo mismo. Todo medicamento tiene que pasar por la aprobación de la ANMAT. Por ejemplo, el otro día había surgido un hecho, porque a lo mejor ustedes deben haber visto las noticias que había, que hay una droga que se está comercializando, creo que en Estados Unidos, Canadá, para tratar ELA. ELA es una enfermedad, no sé si alguno la habrá escuchado hablar, es una esclerosis lateral amiotrófica. Hay un periodista creo Perdón, que Bullrich está sufriendo de eso. Sí, Bullrich, exactamente. Y que, digamos, van perdiendo la masa muscular, van perdiendo movimiento, hay un cierto grado de atrofia, y hay un medicamento que, si bien no cura, pero previene que eso avance. Y justamente, bueno, esa droga, la pregunta era si estaba en la Argentina, si se podía conseguir, porque estaban justamente como exigiendo legalmente para que los enfermos de ELA pudieran acceder a la droga. Y la respuesta de la ANMAT fue que ningún laboratorio en la Argentina presentó esa droga. O sea, no es que la ANMAT no la autorice, ningún laboratorio todavía en la Argentina presentó esa droga para tratar esta enfermedad que se llama ELA. Hay ciertas drogas que no están en la Argentina, y el ANMAT creo que tiene un capítulo de todos los trámites que hay que hacer para poder traer la droga desde el extranjero. Hay un marco legal muy estricto para poder traer una droga que no se fabrique en el país. Bien. Nosotros tenemos, hola a todos que me conecté tarde, nosotros tenemos, no sé si están hablando bien de esto porque la verdad que me colgué recién, viene una medicación que no me acuerdo el nombre, no sé si Rocío está y se acuerda, viene para una nena de pediatría, y la primera vez que nos llegó vino con custodia. Sale $. Nosotros no sabíamos qué pasaba, y bueno, y la tenemos bajo llave, y siempre que viene la medicación, a los 2 o 3 días viene la nena y ya se coloca en quirófano. Para venir a buscarla, nosotros le tenemos que sacar la caja por la trazabilidad y un montón de cosas que la manejamos con un miedo que yo creo que si se rompe una ampolla no cobramos por 10 años más o menos. Sí. Pero eso llega por la obra social. Sí, pero se hizo todo un protocolo, unos trámites, la familia tuvo que movieron cielo y tierra, porque viene de afuera, pero no me puedo acordar cómo se llama, no sé si Ro, vos te acordás, no sé si está Ro. Pero sí, es y carísimo. me parece que eso, yo también lo he hablado, porque acá también hay un paciente. No me acuerdo bien cuál es la patología. El paciente lo que está perdiendo es fuerza muscular en un brazo. El brazo está disminuyendo de tamaño y ya no tiene fuerza en el brazo, y la droga sí, tiene un valor en millones. Tuvieron que hacer un recurso de amparo para que se la dieran,
y sí sabía que había un paciente en Junín también, y que cuando la droga venía, porque la manda la obra social, lo manda con custodia policial. Sí, sí, me parece que tiene algo muscular la nena también, pero Sí. sí, una atrofia, pero no me puedo acordar, porque no me acuerdo ni la droga de la medicación. Sí, a nosotros, por ejemplo, también lo que nos pasó una vez, una medicación que llegó por IOMA MEPES, no sé si uno o algunos de ustedes conocen, dentro de IOMA hay. Espilraza, ¿puede ser? Sí, así es, algo así es. Espilraza, Sí, me parece, ahí está. es algo así. Sí, la Espilraza llegó acá al hospital de Pergamino y a mi hermana también la tenían sonando y yo me acuerdo que ella contaba, dice, con un miedo, dice, se Sí, llega a romper sí. una ampolla de Ay, eso. sí. Sí, creo que, no sé si en todos lados será igual. Acá en Los Tondos creo que lo manejó la enfermera de oncología, en el espacio de oncología, donde se hacen los tratamientos oncológicos. Ahí creo que si no modificaron después el protocolo, creo que la idea fue que la aplicación la hicieran en oncología, que bueno, están acostumbrados Yo pensaba, yo digo, ponerle que se me rompa, sí, me van a tener que descontar eternamente, pero más allá, ¿qué le decís a la familia, a la criatura que está esperando en ese momento colocársela? No podés volver a traerla, no es que decís, bueno, saco otra, total. No, más allá de que duele económicamente, también no sabes qué decirle al familiar, ¿no? Tal cual, tal Una cual. locura. Bueno, y te contaba entonces con esto de IOMA MEPES. IOMA MEPE es un programa dentro de IOMA que te autoriza para determinadas patologías determinadas drogas. La farmacia en ese caso no la compra, no compra el medicamento, solamente actúa como intermediaria, o sea, manda la receta de IOMA a IOMA MEPES y IOMA MEPES manda la medicación. O sea, solamente la farmacia lo que hace es recibir y entregar. Y nos pasó que vino una persona, acá, digamos, en Los Toldos, un lugar chico y generalmente no nos conocemos, viene una persona a retirarlo a nombre del paciente. Dice, vengo a buscar, no me acuerdo el apellido, pero vamos a suponer Peralta. Vengo a buscar la medicación de IOMA MEPES de Peralta. Y una de las personas se la entregó, una de las personas que trabajaba en la farmacia, y resulta que después vino el paciente a buscar la medicación. O sea, no sabemos cómo se enteraban que había una droga para una determinada persona, una droga muy cara, era muy cara, pero se la llevó otra persona. Se la llevó otra persona, bueno, después hubo que responder delante del paciente y tratar de conseguir la droga y demás, pero bueno, muchas veces esas cosas pasaban con las drogas así de mucho costo. Bueno, acá hay una definición de medicamento, una definición del sistema de salud en España. Dice, medicamento de uso humano, toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos, o que pueda usarse en seres humanos o administrarse para restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas, ejerciendo una función tanto farmacológica, o puede ser inmunológica o metabólica, o se puede utilizar para establecer un diagnóstico médico. Y al ver este concepto, uno va a introducir entonces un término más en relación a los medicamentos, que es la forma farmacéutica. En la composición que tenemos, ¿sí? El principio activo, el fármaco, que puede ser uno solo o puede ser una asociación. Generalmente a nivel hospitalario no se manejan muchas asociaciones, no sé los que trabajan en hospital, pero normalmente no se manejan asociaciones, se manejan monodrogas, porque si se dispone de asociaciones hay que tener un abanico de posibilidades importante. Pero sí, a veces se recibían asociaciones como donación. Y después, bueno, lo que son los excipientes, digamos, los excipientes son sustancias que se le agregan
que lo requiere la fabricación, o sea, para poder fabricarlo se necesitan, porque esa droga, ese medicamento tiene que unirse, digamos, los componentes que tienen que unirse, eso se llama cohesión. En algunos casos hay que diluirlos, en algunos casos tienen que tener determinado volumen, en algún caso hay que modificar esa propiedad para poder darle forma. Por ejemplo, una de las cuestiones, les doy un ejemplo, cuando se preparan las suspensiones, los polvos para suspensiones, tienen que garantizar que cuando se va a disolver, se disuelve totalmente, ¿sí? Por lo tanto, generalmente se le agregan a lo que es la preparación de suspensión, se le suelen agregar aglutinantes, que son los que ayudan a que después la suspensión sea estable. Después, digamos, esos excipientes también tienen que ver un poco en la preparación, tiene que ver un poco también en la conservación y en la forma en que se van a administrar. Hay en algunos casos también algunos excipientes que se utilizan para recubrir el medicamento, como son el tema de las cápsulas, y algunos también para regular el pH del medicamento. En otros casos, los excipientes también es para modificar los organolépticos, ¿sí? Digamos, para darle otro sabor, para darle color en algunos casos, o en algunos casos para conservarlo más tiempo. Digamos, siempre en los medicamentos hay agregado de conservantes. O también en algunos casos también endulzantes, digamos, por ejemplo, cuando se preparan los jarabes, el solvente justamente es una solución de algún edulcorante que puede ser natural, un azúcar común, una glucosa, o puede ser algún edulcorante artificial. Si nosotros decimos, bueno, tengo que cuidarme, tengo que estar atenta a los excipientes son inertes, no deberían tener ningún efecto. Pero muchas veces nos ha pasado que, por ejemplo, el enalapril de uno de los laboratorios, las personas decían que el enalapril lo producía tos, ¿sí? O sea, había un excipiente del enalapril que le producía irritación cuando lo tomaba, y por lo tanto le producía tos, cuando en realidad deberían ser inertes, pero bueno, puede haber reacciones alérgicas a un excipiente, o alguna intolerancia, o alguna manifestación. De todas maneras, así como se exigen los fármacos, se exigen los excipientes también. Tienen que ser excipientes autorizados. Digamos, siempre tiene que haber, hay un detalle de los excipientes autorizados, y esos son los que se deben usar y deben estar aclarados en la composición. O sea, no solamente tiene que decir sobre el fármaco que forma parte del medicamento, sino también los excipientes. ¿Sí, alguien quería decir algo? No sé, yo no sé si alguien levantó la mano, pero yo quería decir, a mi viejo le pasó, hasta se le pelaba toda la lengua, le quedaban manchas en la lengua, y ningún médico le decía qué podía hacer, y una farmacéutica le dijo, ¿estás tomando enalapril por casualidad? Sí, le dice él, bueno, es eso lo que te está pasando, y cambió de droga y no le pasó más. Claro. Era eso lo que le pasaba. Claro, por eso te digo, y después también con respecto a la ranitidina vía oral que la sacaron del mercado, ¿no pasó eso? ¿No decían que los excipientes eran cancerígenos? Sí, que había un excipiente que estaba en prueba, que estaba, yo después cuando Sí. no trabajé, pero teóricamente se estaba tratando de comprobar si había un excipiente de la forma oral, ¿sí? De la vía oral, del comprimido, que podía tener un riesgo. Por lo tanto, se había sacado del mercado hasta tanto se publicara los resultados de esa investigación que se estaban haciendo. Y después, por ejemplo, con respecto a lo que es los fármacos, muchas veces nos pasaba más que nada con los anticoagulantes, o nos pasaba con los antiagregantes, me parece que era el acenocumarol, creo que era, que a veces
el especialista nos encargaba que tal marca no la quería, ¿sí? El cardiólogo nos decía, por favor traigan esta marca porque esta marca no la quiero. Más que nada con respecto a los antiagregantes y a veces con los anticoagulantes también había ciertas, digamos, recomendaciones de parte de los profesionales, pero bueno, no sabíamos si era por alguna comunicación que ellos habían tenido o por algún resultado en alguno de los pacientes. Con respecto Silvia, a... a mí me pasó con el tema del ácido valproico, con los Hola, se cortó. laboratorios. ¿Teba puede ser? Sí, Teba. Y llegó un momento que no se conseguía acá en Junín, hace como 5 años atrás, y bueno, conseguía los genéricos y no le hacían efecto. Tuve que buscar por cielo y tierra, me lo traían de Buenos Aires, de una farmacia de Buenos Aires, porque acá en Junín no había, si no, no hacía cuenta de que no tomaba nada. Vos sabés que se cortó cuando estabas hablando. No, me dijiste el ácido valproico en suspensión. Sí, sí, en suspensión. Sí, nosotros me parece que también tuvimos un paciente que le teníamos que conseguir una determinada marca. Yo no sé si no era ácido valproico. Que teníamos que, había uno de Bagó, si no me equivoco, a lo mejor estaba en esa por ahí, ¿se acuerda? De Bagó lo tomó él hace 2 años que terminó el tratamiento, y este año tuvo 2 convulsiones de nuevo, después de 6 años, y le volvieron a dar, y yo conseguí de Bagó y no tuve ningún problema. Claro. Pero esa vez, me parece que es Teba, pero no, es un laboratorio que es todo azul y blanco, pero no me acuerdo ahora. Sí, el laboratorio es IVAX. IVAX, bueno, Sí, que no es de no acá me de acuerdo. Argentina. No me acuerdo de dónde son los laboratorios, porque viste que eso Bueno, va cambiando y eso, sí, pero... no se conseguía acá y bueno, no me hacían efecto ninguno de los otros. Claro, sí, sí, eso con el ácido valproico tengo presente que también nos pasó. Otra de las cuestiones también es, bueno, el tema es cuando un paciente diabético necesita una medicación o un paciente celíaco necesita una medicación. El tema es saber si es apto, la medicación es apta. En algunos casos está el símbolo cuando es apto para celíaco, y en otros casos, bueno, en el caso de los diabéticos también, lo que pasa es que en el caso de los diabéticos generalmente está si es apto para diabéticos o no, y a veces no dice nada. O sea, para un paciente celíaco, si no dice nada, no se le puede administrar. Y para un paciente diabético, si no dice nada, hay que fijarse el tipo de endulzante que tiene, que es el que va a determinar si un diabético lo puede consumir o no. En realidad hay una lista que se publica, yo no me acuerdo si, no, me parece que lo publica la Asociación de Celíacos, hay una lista de todas las drogas con su nombre comercial autorizadas para los celíacos. Eso se va renovando año por año, cada vez que algún laboratorio modifica la presentación y aparece un medicamento nuevo y que está apto para celíaco, esa lista se actualiza. Pero hay una lista de los medicamentos con nombre comercial que son aptos para celíacos. No así para diabéticos, ahí ya hay que consultar un poco más la preparación que tiene, los excipientes que tiene, y consultar si es para diabéticos o no. Generalmente lo que es para diabético tiene sorbitol. No puede tener ni fructosa, ni sacarosa, ni destroza, ni a veces aparece JMAF, que es jarabe de maíz de alta fructosa, eso no puede ser para un diabético. Bien. Y cuando hablamos de forma farmacéutica, ¿de qué hablamos? Digamos, hablamos de formas farmacéuticas sólidas, que pueden ser tanto comprimidos como cápsulas con un recubrimiento particular, pueden ser grajeas, pueden ser algunos comprimidos que tienen una cubierta entérica para que se disuelvan en intestino, se absorban en intestino. Y después dentro de lo que es formas farmacéuticas líquidas, bueno, tenemos lo que es jarabes, emulsiones, suspensiones,
perdón, emulsiones no, está dentro de semilíquidas. Tenemos jarabes, tenemos suspensiones, tenemos soluciones, los elixires que utilizan alcohol como solvente, pero eso lo vemos menos. Después Silvia, ¿qué son mucílagos? Mucílago es porque tiene un componente mucilaginoso. Digamos, es una droga que tiene no se disuelve en agua, no se disuelve en los solventes comunes, entonces hay que agregarle un mucílago para lograr la disolución. No me acuerdo ahora qué ejemplo, porque no se usa mucho, pero particularmente tienen un excipiente para disolverse porque no son solubles en agua. Después tenemos las formas farmacéuticas semilíquidas, como las emulsiones, las cremas. Tenemos las semisólidas, como son los supositorios, óvulos, pastas. Y las gaseosas, que son las que ya nombramos cuando vimos gases, que son los aerosoles o los nebulizadores. Otra cuestión importante en relación a la medicación. Digamos, inclusive cuando empezamos un poco con físico-química, hablamos de las propiedades físico-químicas de los materiales, más que nada los productos biomédicos, pero también están las propiedades físico-químicas de las drogas, porque las propiedades físicas tienen que ver con que se puedan disolver o no, que se puedan absorber más fácilmente o no, que puedan difundir más fácilmente en el organismo, que sean hidrosolubles, o sea, que se disuelvan en agua o que se disuelvan en los componentes grasos que tenemos en el organismo. Y justamente la estructura química es lo que está relacionado directamente con el efecto farmacológico que tiene. La estabilidad también, porque la estabilidad depende de esa estructura química que tiene. A veces hay drogas que son menos estables, entonces se administra un precursor de esa droga y hay una transformación en el organismo que recién pasa a producirse lo que es el metabolito activo. Mecanismo de acción, digamos, es todo el conjunto de cambios que va a haber dentro del organismo. Cuando hablo cambios hablo de las distintas sustancias químicas y hablo de los distintos procesos que van a ocurrir cuando se administre esa droga y que tiene que ver con el efecto que se está buscando. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una droga que se utiliza para disminuir la presión arterial, bueno, el mecanismo de acción es si lo hace a través de producir la vasodilatación de los vasos sanguíneos o de modificar la frecuencia cardíaca. Está el efecto farmacológico, que es la respuesta observable o medible. Digamos, en este caso, bueno, se evalúa a través de la medición de la presión arterial. Y también tenemos que tener en cuenta que hay efectos adversos. O sea, la mayoría... ¿Se cortó? Sí, se cortó, pero está Sí, la, pero está como la que parece profe. que quiere volver. No, la profe Yo está ahí. no soy el anfitrión ahora. No, es Paula, pero está la profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, ahí volví, pero a sí. mí me dio acá como que tenía señal inestable y como que me fui, pero volví, pude entrar enseguida otra vez. Perdone. Esperen que ahora se me fue lo que estaba compartiendo y tengo que volver a grabar. Aparentemente sigue grabando, porque me dice pausar, así que esperemos que siga grabando. Entonces yo les decía que generalmente cuando hablamos de efectos farmacológicos no podemos dejar de tener en cuenta que hay efectos adversos. O sea, todas las drogas tienen efecto adverso, que se manifiesten en mayor o menor grado, y también eso
el valor que se le da a los efectos adversos es lo que uno, digamos, cuando se determina un tratamiento farmacológico, es costo-beneficio. Bueno, me va a producir un malestar en el estómago, pero la droga la necesito para cumplir una determinada función farmacológica. Las indicaciones, digamos, terapéuticas son aquellos diagnósticos que permiten, que determinan su prescripción, ¿sí? Ya sea un síntoma, una patología, un trastorno, un síndrome, digamos, en los cuales ese medicamento está indicado. Bueno, dijimos recién los efectos adversos, el tema siempre lo que se manifiesta, bueno, no sé si están las chicas de Pinto, ¿está Laura o Florencia? No la vi porque saqué la foto. No sé si están presentes. A Florencia avisó que se le había cortado. Y a lo mejor cuando se me cortó a mí, porque ellas en el informe que hicieron el otro día, que ya después ustedes lo van a compartir, aparentemente en la atención de la farmacia hospitalaria de General Pinto, tienen como costumbre de asesorar a los pacientes sobre la droga que le están entregando, si puede haber posibles efectos indeseables o efectos adversos, en qué casos está contraindicado y en qué caso puede haber una interacción con otro medicamento. Si el informe yo no lo interpreté mal, aparentemente en la farmacia suelen informar cuando los pacientes preguntan, porque además, si bien esa es una obligación del médico de informar sobre los posibles efectos adversos, sobre el tiempo que puede tardar en aparecer el efecto farmacológico esperado, a veces esa información no se da. Y es como que los pacientes a veces se sienten más tranquilos o más seguros consultándolo en la farmacia. Es bastante complejo, hay mucho para conocer sobre interacciones y sobre efectos adversos de cada una de las drogas. Las contraindicaciones son, por ejemplo, en el caso de que una droga no se puede usar en embarazada, o que determinada droga, por ejemplo los corticoides, no se pueden utilizar en los pacientes diabéticos. Bueno, todas las drogas también tienen ciertas contraindicaciones que deben tenerse siempre en cuenta. En las interacciones también no hablamos solamente de interacciones entre drogas, también hay interacciones entre drogas y alimentos. Una de las cuestiones que uno veíamos siempre era que muchas veces indicaba por una cuestión de comodidad, bueno, tómela con el desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿sí? Y no se tenía en cuenta si ese medicamento tenía que tomarse junto con los alimentos o lejos de los alimentos por la interacción que se podía producir. Pero en eso, por ejemplo, nosotros a veces cuando hacíamos la visita en los centros de internación de adulto mayor, pasaba eso. Todas las indicaciones estaban dando desayuno, almuerzo, merienda y cena. No había ninguna indicación médica prácticamente fuera de ese horario, de todas las drogas. Bueno, las vías de administración son entonces la vía oral, es acá donde me falta la información, digamos que está cortada, lo de vía oral es mucho más amplio, yo ahora después lo voy a ver si lo puedo acomodar, porque ahí en vía oral es donde aparecen las soluciones, las suspensiones que habíamos dicho hoy, los jarabes, digamos, los jarabes. El otro día la farmacéutica de Ludovica decía que ellos preparaban no sé cuántos litros de jarabe por día, o sea, ellos tienen el jarabe preparado, y después cuando se necesita preparar un jarabe en particular con un fármaco determinado, ya está el jarabe listo, o sea, con ese jarabe lo mezclan con el fármaco, y ya tienen la preparación para poderlo administrar. Generalmente las formas líquidas se miden en mililitros o en gotas. Ustedes tienen que saber, a lo mejor ya lo he visto en matemática, que 20 gotas es 1 mililitro, generalmente en los goteros normales.
Las formas farmacéuticas tipo comprimidos y demás son más fáciles de dosificar. Hay ciertos comprimidos que son efervescentes, o sea, tienen, liberan anhídrido carbónico, o sea, tienen bicarbonato o bitartrato en la composición, por lo tanto, cuando se disuelven, van a ver que se forman las burbujas por la liberación de anhídrido. Hay cápsulas que hay con dos tipos de recubierta diferente. Generalmente esa cubierta tiene que ver con, digamos, que el medicamento no se altere con la acidez estomacal o que el medicamento se absorba mejor por intestino, por ejemplo. Después también van a encontrar que hay formas farmacéuticas de liberación retardada. Digamos, en ese caso tiene una formación tal que lo que hace es, digamos, lograr el efecto en más tiempo. Digamos, demora más tiempo en empezar el efecto, pero es más prolongado. Por ejemplo, uno de los ejemplos que nosotros a veces solíamos tener, creo que era el carbedilol. El carbedilol que teníamos, por ejemplo, el comprimido de 25 miligramos que se tomaban 2 por día, o teníamos el de 20 miligramos de acción prolongada, que ese se podía tomar uno solo por día. Esos generalmente es un tipo especial, con una cápsula especial para que se libere lentamente, o también permite el ingreso de líquidos para que se vaya liberando de a poquito la droga. Bueno, lógico que todo lo que tiene que ver con la absorción de ese medicamento y el efecto de acción, y la acción farmacológica va a depender un poco del pH, ¿sí? Por eso hay medicamentos que se absorben mejor en estómago, que se disocian mejor en estómago, y otros que se absorben mejor en intestino o se absorben mejor intestino. También depende del movimiento gastrointestinal, lo que llamamos peristaltismo, porque ¿qué pasa? Una persona que está con una diarrea va a haber un problema porque probablemente la droga no va a ser absorbida, es decir, pasa tan rápido que no hay tiempo, y pasa también al revés cuando hay un peristaltismo más lento, y entonces la droga se absorbe más porque está más tiempo en contacto. También la presencia, como les dije hoy, de alimentos o de otros fármacos va a influir en la absorción de los alimentos. Después tenemos la vía parenteral. Generalmente las vías más comunes dentro de lo que es parenteral es la vía intravenosa. O sea, acá empieza parenteral, lo que pasa que ahí es donde está cortado y es lo que falta. Las vías más comunes son subcutánea, intramuscular o intravenosa. Generalmente se administran soluciones, generalmente lo que es parenteral, son soluciones acuosas, o sea que el solvente es agua, suspensiones, que en ese caso los fármacos son poco solubles en agua. Ahí se debe controlar muy bien la medida de las partículas para que no generen ninguna obstrucción en la colocación de la vía. Las emulsiones, que en ese caso se utilizan cuando los fármacos son insolubles en agua, y muchas preparaciones para alimentación parenteral están liofilizadas, están en polvo, ¿sí? Porque eso le da más estabilidad y se reconstituye en el momento que se va a administrar. Generalmente se reconstituye con suero fisiológico, con agua destilada o con suero glucosado. Todos los preparados que van a la vía parenteral tienen que ser estériles, apirógenos e isotónicos. Ayer cuando hablábamos de sueros mencionábamos justamente esas condiciones que deben reunir todo lo que va por la vía parenteral. La isotonicidad era lo que habíamos visto nosotros en fisicoquímica, había una imagen que mostraba que está dada en función de la osmolaridad del plasma. O sea, si es de igual osmolaridad que el plasma, e isosmótico, si es de mayor es hiperosmótico, y si es menor es hiposmótico o hipotónico.
La vía intravenosa se puede administrar volúmenes variables, el fármaco va directamente a sangre, se puede administrar de 1 a 1000 mililitros, se usa, es muy rápido en emergencia, esa es la función de lo que es intravenoso, y puede hacerse en forma de bolo, que es cuando se coloca un fármaco directamente a sangre en un tiempo relativamente corto. Es de mucha utilidad en situaciones de emergencia, pero no se puede administrar más de 20 mililitros. Después el intravenoso intermitente, que también se puede administrar entre 50 y 500 mililitros, y que se puede administrar entre 30 minutos y 2 horas. O sea, es una cantidad moderada en un tiempo relativamente corto. Y el intravenoso continuo es el que el fármaco se diluye en un suero de 500 o en 2 sueros, y en ese caso generalmente se administra durante 24 horas al paciente el fármaco que está indicado. De acuerdo a la concentración del fármaco en ese suero, se va a usar o el suero de 500 o se va a utilizar el suero de 100. El suero de 100 es de mucha utilidad de acuerdo a la droga que se quiera administrar. La ventaja de esta vía es que aunque el paciente tenga un problema que esté inconsciente o que no pueda tragar o que tenga algún problema gastrointestinal como náuseas o vómitos, la droga la va a recibir igual directamente en sangre. También tiene la ventaja que si en la vía oral pueden ser inactivados, la vía parenteral hace que esa inactivación no va a suceder porque no pasa por el sistema digestivo. El efecto es inmediato y en algunos casos también se la puede utilizar, como vimos ayer, para todo lo que es recuperación del volumen plasmático, recuperación de iones. Las desventajas, ¿cuáles son? Que el personal tiene que ser muy cuidadoso, entrenado, tiene que ser una técnica séptica. A veces las reacciones adversas son muy rápidas, aparecen muy rápidas, y entonces es más difícil después para que se revierta. Y en algunos casos pueden producir dolor, irritación o flebitis en el lugar de la administración. O sea que requiere un control mientras se está administrando. La vía intramuscular, generalmente es en la parte glútea, y generalmente se pueden administrar volúmenes de hasta 5 mililitros. En esta vía pueden ser tanto soluciones, suspensiones o emulsiones. Después tenemos la vía subcutánea, que consiste en inyectar el fármaco en la zona subcutánea, pero en este caso el volumen generalmente que se puede administrar es de 2 mililitros. Generalmente se absorben rápidamente y solamente si es tipo suspensión, la mezcla va a tardar más. Después tenemos la vía tópica, que es la aplicación de medicamentos sobre una determinada mucosa. En este caso el fármaco va a quedar en la zona y puede ser adecuado para tratar infecciones a nivel de mucosa, y generalmente son soluciones, son geles o son lociones. Después tenemos la vía transdérmica. La vía transdérmica es, en este caso, el fármaco penetra a través de la piel, pero va a llegar al tejido vascular y se va a distribuir por todo el organismo. La vía transdérmica se suele utilizar en algunos analgésicos que se usan en tratamiento oncológico. El paciente está como muy, digamos, las vías están alteradas por tanta medicación, están muy dañadas y eso, entonces a veces la vía transdérmica permite un efecto a largo plazo y de dosis significativas como el fentanilo, me quiero acordar que otra droga, remifentanilo, y había otra más que se daba por vía transdérmica. Bueno, ahora no me acuerdo. Después tenemos todo lo que es la vía inhalatoria, en este caso el medicamento va directamente a la mucosa bronquial,
y en este caso, una muy poca proporción de ese fármaco va a ir a la circulación. Generalmente son los inhaladores. Después tenemos la vía rectal, para los supositorios, que generalmente están preparados con sustancia grasa que se disuelve a la temperatura del cuerpo. La vía ocular, que se aplican sobre el saco conjuntival inferior y en algunos casos en los párpados. Se le llaman, generalmente son en forma de pomada o pueden ser colirios. Después tenemos la vía transdérmica, ya la mencioné, la vía nasal, que generalmente se trata, se usa para lo que es tratamiento de la mucosa nasal, generalmente son los descongestivos nasales. La vía ótica, que es para oído, generalmente para lo que es tratamientos de oído externo, tratamientos de oído medio. Generalmente son disoluciones. Bueno, y después lo único que faltó acá agregar, bueno, tengo que agregar esa hoja que quedó mal acomodada, que nos está faltando una hoja de lo que es administración por vía oral, aunque yo se los mencioné recién, y me falta agregar algunas consideraciones respecto a cuando se aconseja tomar un medicamento lejos o cerca de la comida, qué tiempo hablamos antes o después de la administración de un medicamento con respecto a los alimentos. O ciertos cuidados, por ejemplo, con ciertos medicamentos, por ejemplo, los medicamentos para el Parkinson, que no pueden ser administrados con grasas, los medicamentos, por ejemplo, la vitamina, los alimentos con vitamina K que no se pueden administrar con anticoagulantes. Hay ciertos medicamentos que tienen la misma vía de absorción que el jugo de pomelo, por lo tanto no se tiene que tomar con jugo de pomelo. Y cuando se habla en ayunas, generalmente se está mencionando que tiene que ser 1 hora antes de la comida o 2 horas después de haber comido. Con las comidas significa que pueden, digamos, tomarse mientras se está comiendo o apenas se terminó de comer. Eso es lo único que me falta agregarle, así que yo lo voy a armar otra vez porque ahí hubo un error, pero creo que el error fue mío. Cuando empecé a recortar y a pegar para armar el apunte y algo me quedó sin pegar, así que yo lo acomodo bien, lo comparto y ustedes traten de ir armando esas diapositivas. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? No, profe, dijo que se podía hacer en grupo, ¿no? Sí, lo pueden hacer en grupo. Lo que les pido es que participen todos en el grupo porque es una manera de este tema, ya lo tienen preparado para el examen final. Sí, No es un tema muy largo, es un tema muy práctico. Yo lo que les decía, bueno, vamos a suponer, hablamos de una forma farmacéutica en ampolla, por ejemplo. Bueno, pongan ejemplos, ¿sí? Una ampolla líquida, pongan una ampolla, un polvo liofilizado. Me parece que es la mejor manera de entender esto, que pongan en la diapositiva ejemplos. Ejemplo. Está bien. Y después, el 19 hay que entregarlo. Usted después va a decir si lo subimos al Classroom. Esa parte no entendí. Claro, eso les voy a avisar porque yo no sé si puede subirse tantos diapositivas, tantos archivos de diapositivas, claro, juntos. Por eso voy a preguntar, si no de última, lo que podemos hacer es, por ahí me lo pueden mandar por mail, y por ahí a lo mejor yo los puedo habilitar acá cuando tenemos la clase a compartirlo y ustedes lo comparten, aunque sea una parte de las diapositivas, explicando cómo lo armaron. Sí. Así que ustedes vayan haciéndolo, total, cómo lo compartimos, eso se los voy a informar, ni bien averigüe eso. Perfecto. Bueno, Profe, sí. ¿hay que exponerlos todos el mismo día o va a decir quién los expone? No, después eso lo voy a organizar yo. Me gustaría que lo preparen bien todos. No sé si por ahí voy a designar a alguien o por ahí voy a designar a un grupo para que expongan, por ejemplo, lo que es vía de administración oral, otro grupo para que hable de forma farmacéutica y otro grupo que hable de vía parenteral, por ejemplo. Por ahí hago eso. Porque me gustaría que participen todos porque es un tema importante en relación a la formación de ustedes. Bueno,
Nos estamos viendo ahora por unos días, no me van a ver, no me extrañen, pero tienen bastante para hacer. Ujú. Bueno, Sí. profe. ¿Listo? Buen Bueno, fin de semana Bueno, largo. hasta luego, que chao. estén bien, que estén bien. Un abrazo grande. Chau, chau. Buen fin de. Chau, chau.